Bien, ahora sí vamos a escuchar a Leonardo Castañino y su segmento de historia argentina. Bueno, veníamos hablando de Caseros, que en las vísperas de Caseros, digamos, el imperio brasileño estaba bastante decaído, tenía problemas internos, incluso había una parte que era Río Grande do Sul, que se había querido incorporar a la Confederación. Le había propuesto a Rosas no lo aceptó, dijo que primero debían ellos arreglar sus cosas y después la provincia cisplatina. Claro. Porque no nos olvidemos que Río Grande do Sur, Mato Grosso, todo eso era parte del virreinato del Río de la Plata, después lo tomaron los brasileños. Después se lo digo. Ahora, sí, a los brasileños. Ahora, o sea que, como dije, en septiembre del 50 se había roto las relaciones entre Brasil y Argentina, y la verdad que la Argentina tenía casi la guerra ganada antes de empezar a pelear. Pero, ¿qué pasó? Los brasileños le empezaron a tirar línea a ver si Urquiza se pasaba al bando de ellos. Urquiza tiene su historia, porque Urquiza había entrado en la masonería en el 47, en 1847, en el Tratado de Alcaraz tuvo una mala acción, como medio que incluso lo descubrieron los propios unitarios, que había querido separar la Mesopotamia y formar una nueva provincia, una nueva nación, y él ser el jefe. Después de Caseros se arrepintió, incluso una noche antes de Caseros se arrepintió, después lo voy a pasar. Después de Caseros hizo un pacto con Mitre en Cepeda y en Pavón, y les dejó a Mitre que se quede con toda la nación y él se quedara en Entre Ríos. Después, durante la Guerra Paraguay, también hablaba con López, que eran compadres, pero hablaba a su vez con los brasileños y con Mitre. Después le vendió los caballos a los brasileños y se puso en contra de López, hizo proveedor del ejército. O sea, tenía toda una historia. Hay yo creo que era un buen militar, fuerte, digamos, hábil como militar, pero era un comerciante inescrupuloso, y además muy soberbio. Lo perdió mucho su soberbia, sus aires de grandeza. Pensaba que él iba a ser el heredero de Rosas, pero la verdad que las botas de Rosas no le calzaban, digamos, a Urquiza. El secretario de él, que se llamaba Coronado, escribió un libro que se llama Misterio de San José, y en una parte relata un hecho que lo pinta de cuerpo entero a la personalidad de Urquiza. Coronado dice: serían las 2 de la tarde cuando el general Urquiza se retiró a sus habitaciones después de concluir la comida, de donde momentos después salió con un rifle que tenía costumbre a cargar cada vez que entraba en la quinta, y fue a sentarse en la glorieta. Entraron aquí y fue a sentarse en la glorieta, desde donde observaba con facilidad cuánto pasaba en el primero y segundo patio de San José, habiendo visto pasar al joven Franklin von Rosas, al lado opuesto al que estaba alojado. El general se precipitó como una fiera, creyendo sin duda que sorprendería a Franklin en conversación con su señora o con alguna de sus hijas, o sea, por celos, ¿no? Dice: frenético como un loco, se arrojó sobre el joven, llenándole de improperios al mismo tiempo que lo amenazaba con el rifle. Franklin, atacado de ese modo y sin armas con qué defenderse, entró al cuarto inmediato, de donde estaba leyendo el señor Aedo, y el general entró atrás persiguiéndole con un encarnizamiento feroz que bien pudo concluir en un asesinato si el agredido no desvía prontamente el arma que el general le asentaba en el pecho. Todas las personas que se encontraban en San José salieron apresuradamente y se derramaron por el campo, llevadas por el terror unas, y por no presenciar tan repugnante escena otras. Solo se oía el llanto y las lamentaciones de la esposa y personas de la familia del general, que gritaban desde sus habitaciones y cuyas voces se confundían
con las desvergüenzas y blasfemias del general. La señora de Urquiza, llevando en brazos a un niño que gritaba a sus pechos, con los cabellos desgreñados y el rostro bañado en lágrimas, se presentó en la secretaría, y entonces aquella hiena enfurecida, que un momento antes lo había devorado todo, inclinó la cabeza, meditó y se puso triste y pensativo. Fíjate vos cómo le pinta la personalidad el propio secretario, ¿no? Un loco de mierda. Un loco, directamente. Él había sido como caudillo de Entre Ríos, dominaba todo, tenía un gran comerciante, comerciaba con oro, exportaba o importaba cosas a Brasil, a Uruguay, incluso de contrabando, etcétera. Por eso un poco viene un enfrentamiento también con Rosas, que yo siempre pensé cómo Rosas no sospechó que se iba a dar vuelta. Yo creo que Rosas intuiría algo, pero no sé si podría haberlo dejado de lado a tiempo, porque incluso él como militar era bueno, y Rosas le había armado todo el ejército que iba a pelear contra Brasil, y el jefe era él, estaba en Entre Ríos. Después de Caseros, Rosas dijo: hay un solo hombre para gobernar la nación argentina, y es don Juan Manuel de Rosas. Yo estoy preparado para rogarle que vuelva acá. Eso lo dijo en mayo del 52, fíjate, en febrero fue Caseros, ya en mayo del 52 le dijo eso. Mandó carta pidiéndole que volviera, claro, y no. Y eso ya fue Rosas no quiso 3 meses después que se lo dijo al inglés Gore, al representante inglés. Incluso después dice el mismo, ¿no? Dice: buenos sentimientos le guardan los mismos que contribuyeron a su caída, no olvidan la consideración que se le debe al que ha hecho tan grande figura en el país, y a los servicios muy altos que le debe, y que soy el primero en reconocer servicios cuya gloria nadie puede arrebatarle. Eso le dice justo José de Urquiza al propio Rosas. Ahora, le dice eso como si él no hubiera tenido nada que ver, ¿no? Primero lo conspira, sí, y después. Ahora, ¿cómo fue la traición? José María Rosas dice que habla del milagro de la casa de Braganza, porque lo refiere a un hecho, lo compara con un hecho en Europa, que el zarevich le había vendido los planos de la batalla al enemigo la noche anterior, y el enemigo, que estaba ya totalmente derrotado, gana la batalla. Ahora, y Urquiza hizo lo mismo, pues se pasó prácticamente el día anterior a la guerra, se pasa del otro lado. La diferencia está en que al zarevich, que además era medio tonto, los mismos soldados lo colgaron por lo que hizo. Y a este lo condecoraron. Y le hicieron un monumento en la estancia de Rosas, ahí en la Avenida Libertador, y plazas, y avenidas, etcétera. Ahora, cuando los brasileros le ofrecen dinero para que se pase, él era fácilmente comprable. Sí. Ahora, él primero reaccionó en forma exagerada, como ofendida, ¿no? Entonces le contesta así. Bueno, porque era poco. Claro, dice: yo, gobernador y capitán general de la provincia de Entre Ríos, parte integrante de la Confederación Argentina y general en jefe de su ejército de operaciones, que viese a esta o a su aliada República Oriental en una guerra en que por este medio se ventilasen cuestiones de vida o muerte vitales a su existencia y soberanía. ¿Cómo cree, pues, el Brasil, cómo lo ha imaginado por un momento, que permanecería frío e impasible espectador a esa contienda en que se juega nada menos que la suerte de nuestra nacionalidad, o de sus más sagradas prerrogativas, sin traicionar a mi patria, sin romper los indisolubles vínculos que a ella me unen, sin borrar en esa ignominiosa mancha todos mis antecedentes? Debe el Brasil estar cierto
que el general Urquiza, con 14 o 16 entrerrianos y correntinos que tiene a sus órdenes, sabrá, en caso de que ha indicado, lidiar en los campos de batalla por los derechos de la patria y sacrificar, si fuera necesario, su persona, sus intereses y cuanto posee. Y al otro día se dio vuelta, ¿no? Al otro día se pasó. Y no solamente declaró eso él, públicamente, sino que en el periodo oficialista, que se llamaba El Entrerriano, hace publicar una editorial que dice: sepa el mundo todo que cuando un poder extraño nos provoque, esa será la circunstancia indefectible en que se verá al inmortal general Urquiza al lado de su honorable compañero, el gran Rosas, ser el primero con su noble espada, vengue a la América. Vos fijate el barullo que hace, porque por lo menos se hubiera pasado y se hubiera callado la boca, pero después de semejantes declaraciones, se pasa al otro lado. Esto me hace acordar a Patrio o Buitre. Claro. Ahora Patrio Buitre, sí. Y al otro día está sentada con George Soros. Fue tan alevoso. Pero es Buitre bueno. Sí. Es Buitre bueno. Fue tan alevoso el pase de Urquiza que hasta los mismos brasileños desconfiaban. El jefe, el diplomático Pontes dice, pero obrará Urquiza de buena fe. Dice, ¿no será una comedia entre él y Rosas? El general de los ejércitos de la Confederación se pasa a Brasil. Eso decían los brasileros, no lo podían creer. Tengo una serie de porque en era como si Messi se nacionalizara brasilero para jugar por la selección. Sí, más o menos. Y además cobró 400 patacones, que después lo voy a pasar en otro programa para no hacerlo muy largo. Y hay una serie de declaraciones, de arrepentimientos, incluso en el día anterior a la batalla ya estaba arrepentido. Además de eso, quiso impedir, porque la batalla fue el 3 de febrero, y los brasileros lo obligaron a que sea el 20 de febrero, que era el aniversario de la batalla de Ituzaingó. Entonces entraron desfilaron las tropas brasileñas en Buenos Aires el 20 como una revancha por Ituzaingó, que incluso el jefe brasilero dice que no hubo ningún general argentino que desfilaran en las afueras de Río de Janeiro, y sin embargo ellos habían desfilado triunfantes en Buenos Aires. Una vergüenza, inclusive más. Casias, que era uno de los jefes, quisieron llevar los trofeos de Ituzaingó, que estaban acá en una iglesia. Y el embajador, el emperador, ¿cómo sería de alevoso, digamos? Porque Urquiza de última aceptó, ya estaba jugado, y aceptó que sí, que se lo lleven. Y no se lo llevaron porque el emperador Pedro II dijo, tocar esas reliquias sería impopularizarse, justificar una sublevación del sentimiento, herir una legítima susceptibilidad nacional que al gobierno imperial no le conviene. Pues fíjate que hasta los brasileros tenían más escrúpulos que el propio Urquiza. Bueno, la seguimos otro día. La seguimos otro día, sí. Ganando amigos. Más. Sí. Ganando amigos con ganando amigos entrerrianos. El micro. Mirá, yo me puedo pelear con medio mundo, pero la verdad no la negocio. Lo que yo creo que la verdad, puedo estar equivocado. Si alguno... Pero, convengamos que estas cosas que estás tocando vos, hay un libro muy grande, unas 400 páginas, son las cartas entre Rosas y Urquiza, y donde muchas de las cosas que estás diciendo vos son cartas que le mandaba Urquiza a Rosas. Es decir, esa carta donde él reconoce a Rosas y le pide que vuelva. Yo un día te lo voy a traer, no sé si lo conocés, es un libro muy grande. De cartas de Rosas con Urquiza. Él se carteaba con Urquiza a través de Josefa Gómez. Es más, hasta en el exilio Urquiza lo ayudaba a Rosas. Sí. Tal sería el arrepentimiento del tipo, de lo que la cagada que se había mandado, que le mandaba ayuda a través de Josefa Gómez.
Es que él se arrepintió enseguida. Sí, al poco. Cuando él vuelva a hacerse cargo. Es que cuando él avanzaba. A su ejército. Rosa desconfiaba, y aparte que era un tipo de orden, ya había un gobierno que él no era contrario al rompimiento del orden. Claro, legal, es que ¿no? cuando después lo voy a tratar en otro programa para no hacerlo muy largo, pero cuando Urquiza avanza sobre Buenos Aires y ve que toda la campaña lo apoyaba a Rosas, que él pensaba que lo iban a recibir como un libertador, se arrepintió antes de entrar a Buenos Aires, antes de llegar digamos, a la batalla en Palomar de Caseros. Y esto no lo dijeron los federales, lo dice un propio general de él, que era el general Díaz, que venía con él. César Díaz. Sí, y entonces dice así, lo leo porque ya que salió el tema. Dale. Díaz dice así: fui a visitar al general Urquiza, esto fue antes de la batalla, ¿no? Fui a visitar al general Urquiza y lo encontré en la tienda del mayor general. Se trató primero de la triste decepción que acabábamos de experimentar respecto al espíritu de que habíamos supuesto animado a Buenos Aires. Hasta entonces no se había presentado ni un pasado a nuestro ejército. Si no hubiese sido, dijo el general Urquiza, el interés que tengo en promover la organización de la República, yo hubiera debido conservarme aliado a Rosas, porque estoy persuadido de que su nombre es muy popular en este país. Vos fijate que esto fue antes de la batalla, él mismo se dio cuenta que había cometido un error. No podía volverse atrás. Y él era un orgulloso nato, a tal punto que, bueno, le dijeron que era el hombre más grande de América, le dijo Alberdi, el organizador nacional, le dijo otro, Mitre le dijo que era el Washington de América, que está la anécdota esa del indio que le dijeron que lo vive Urquiza, o lo aplaude y dijo, viva el guacetón americano. En fin, la seguimos otro día, si les parece. Muy bien, si puede ser el viernes. Sí. Muy bien, Leonardo Castañino y su segmento de historia argentina en tiempo. Viva el guacetón americano. Viva el guacetón.